Comencé acá en la ciudad de Posadas, en realidad, en la década del 90, trabajando con fotocopias, teníamos negocios con mi hermano que se llamaban Copimanía, y era todo lo relacionado al papel, ¿no? Uno sacaba fotocopias, estabas metido en ese trabajo. Bueno, eso me llevó a vivir a Brasil porque por medio de ese trabajo conseguí adquirir un inmueble en lugar de playa. Ya elegí en el momento que en el año 98, 99 comencé a trabajar en Brasil. Hice lo mismo y comencé a recibir muchos escritores que iban con sus libros y yo veía que estaba mal diagramado. Y un amigo artista justamente me dice, ¿por qué no entras en ese mundo de editoración y comenzás a trabajar con eso? Ahí comencé a trabajar, pero siempre teniendo una idea de lo que era un papel, de lo que era un tamaño de hoja, que es lo más importante. Siempre digo que lo más importante es saber cómo se hace un libro, ¿no? Porque yo siempre digo, el escritor escribe y el editor tiene que entender cuál es la mejor medida. No es lo mismo un libro infantil que una novela, no es lo mismo una poesía, ¿no? que una novela, un libro de cuentos. Entonces, bueno, hay que estar en ese ambiente, en ese mundo para más o menos entender. Y ahí comencé a trabajar y he editado en Brasil más de 100 escritores en la ciudad de Curitiba. Y ahí volví ahora para Posadas, hace unos 3 años que estoy en Posadas de nuevo. Y estoy trabajando como editor y más como agente literario. Esa es mi forma de trabajar ahora acá en la Argentina. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un libro? Vamos a empezar por ahí. Bueno, un libro siempre depende mucho, yo siempre le digo a los escritores, el libro es cobrado por la cantidad de páginas, ¿no? No es lo mismo un libro de 500 páginas que un libro de 80 páginas. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? El trabajo que me encargo de hacer yo es un trabajo prácticamente casi artesanal para hacer pocos volúmenes y dar la posibilidad de que el escritor publique su libro sin tener que transformar el escritor en vendedor, ¿no? Porque normalmente el escritor escribe y no, cuando él manda a hacer 100 volúmenes de su obra, 100 libros, se encuentra con una cantidad increíble de libros. Hay gente que ha mandado a hacer 1000 libros que ocupan el lugar gigante en la casa y eso entra como una especie de desespero porque el escritor no es vendedor en realidad. Y ese es el trabajo que yo siempre digo, que uno tiene que preocuparse más. Yo siempre me fijé y miré el trabajo del escritor, cómo poder ayudar para que él pueda conseguir colocar su obra de alguna manera con el menor gasto posible y intentar ir asesorándolo, ¿no? Que es lo mejor para él. Por eso que entré en ese mundo de la agencia literaria, que el agente literario lo que hace es proteger al escritor. Y entonces el tiempo de demora de un libro va, si fueran 100 ejemplares, unos 20 días, un mes, de 50 a 80 páginas. Si fuese un poco más, se va estirando 45 a 50 días, más o menos. Entonces más o menos pasa por ahí. Siempre hablando de tapa dura, ¿no? El libro. ¿Cómo se compite en estos tiempos las editoriales con las nuevas tecnologías o se fusionan? Sí, en realidad las nuevas formas de publicar hoy que se llaman autopublicación, por ejemplo la plataforma de la Amazon, hay varias plataformas acá en la Argentina también que han empezado a hacer una especie más o menos parecida del mismo trabajo. Es interesante. Yo creo que ellos vinieron para aportar, como toda tecnología, ¿no? Cuando viene la tecnología, por ejemplo, de las computadoras, la gente que hacía máquinas de escribir se enojaron, pero de alguna manera le hacen bien a la humanidad y creo que le hace bien a los escritores que ese tipo de opción aparezca, ¿no? Entonces, hay creo una pequeña guerrita entre editores y las nuevas plataformas, pero le hace bien a los escritores porque ahí aparecen muchos escritores que a veces antes mandar un manuscrito para una editora era algo muy difícil y tenían ciertos conceptos, ¿no? Que sabemos las historias, por ejemplo, de grandes escritores como el mismo Borges. Él declara cuando manda su primer libro a una editora y de forma graciosa, ¿no? He sido rechazado con vehemencia. Y entonces me parece
que es así, sí, sí, es la oportunidad que hoy tenemos que no nos pase eso. O sea, nosotros podemos publicar, cualquier escritor puede publicar un libro a la hora que quiera y cuando tenga formatado y como tiene que ser un libro, ¿no? ¿Cómo hacen? Porque yo creo que hay como algunos pasos a seguir al momento de publicar el primer libro. O sea, el escritor desconoce totalmente Sí. la temática y la forma. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aquellos que quieran publicar su primer libro? Bueno, te comento más o menos, y está buena la pregunta porque eso sí es un gran problema. Nosotros trabajamos y yo recibo manuscritos continuamente, ¿no? Y cuando recibo un manuscrito, siempre normalmente la gente abre un documento Word en la computadora y comienza a escribir. Y es el primer gran error, ¿no? ¿Por qué? Porque si terminaste de escribir en una hoja grande, un tamaño de hoja A4, ¿no? Que sería el formato de la hoja grande, que es lo que uno abre en el computador, un documento Word, en realidad estás haciendo un libro exageradamente grande. Y ahí es lo que yo digo, desconocen a veces. Pero no es imposible. Lo que pasa es que si agarra una editora, quien sea, te va a cobrar por maquetar el libro. Y la idea es asesorar. Entonces lo primero que el escritor tiene que hacer es comenzar a escribir su libro en formato A5, que es el formato de libro que todos conocemos, que sería este libro acá, ¿no? Este tamaño es un libro normal que encontramos el 99% dentro de una librería, ese tamaño. Esto es A5, que sería 14.7 por 21. Esa medida es la medida que uno tiene que ver que la computadora esté. Y de ahí tenemos un libro pronto. Cuando terminaste de escribir el libro, tenés el libro. No quiere decir que ese libro tiene que ser enviado a una editora, porque es otra cosa que el escritor desconoce. El escritor manda el libro, nadie lee un libro. En realidad es muy difícil que lean un libro. Lo que nosotros queremos es una presentación de, por ejemplo, cuántos años tiene, hace cuánto que escribe, una especie de currículum. Eso es muy importante. Y luego, si nosotros leemos que es interesante esa persona para ser contratada por la editora, te van a decir, pasame el manuscrito o pasame un resumen de la obra, en lo máximo una página. Y de ahí van a seguir hablando, van a empezar el contacto. Es así que funciona. Pero no hay ningún tipo de problema hoy en publicar. Volvemos a la parte de atrás. Existen las plataformas de maneras que son online y digital, que sirven para eso, justamente, están para ayudar al escritor. Lo que pasa es que el escritor tiene que tener en este formato, el sistema no te va a aceptar, entonces ellos te van a rechazar el libro grande y te van a decir, tu libro está muy grande, hay que formatar, hay que maquetarlo, como se llama acá. Mis años en Brasil me llevan a decir cosas a veces tipo formatar y cosas así, que son palabras de allá, así que es maquetar, se dice acá en español, que es poner el libro correctamente. A lo criollo, a lo nuestro, ¿cómo haría el misionero? Porque eso estamos hablando a nivel nacional o a nivel internacional también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero aquí a lo local, que convengamos, es diferente por ahí. Claro, el tema es que la gente de acá tenga sus escritos, que sepa cómo trabajar y después buscar la forma de publicar esa obra. Si ellos quieren tener un libro físico, hay mucha gente que trabaja acá que hace pocas tiradas bajas. Eso es lo más importante, aprender a veces a buscar en el lenguaje que pueda el mismo Google mandarte información correspondiente, depende de cómo uno busca. Por ejemplo, se llama tirada sobre demanda. Eso es importante que sepan. O sea, y acá en Posadas existe gente que hacen 20 libros, 50 libros. Eso es interesante. A veces hoy por hoy, con el tema de la pandemia, hacer 50 libros, hacer 100 libros o hacer 20 libros es lo mejor que hay porque es una forma de tener un control y ya sí tener un libro publicado. Y trabajar a pedidos también, ¿no? Exactamente, sí, trabajar a pedidos, eso es lo que uno tiene que intentar buscar. Yo creo que ese es el camino, mejor camino para los escritores, para que, como te decía, para que el escritor no entre en gastos, no gaste, no tenga una necesidad tan grande de gastar dinero en a veces para ver a ver qué va a pasar. Yo te digo porque la gente que he editado en Brasil pasaba mucho eso, hacíamos muchas cantidades de libros y de repente las personas se encontraba con muchos problemas
y caí en un pozo depresivo que no es la idea mía. O sea, la idea mía es que el escritor continúe escribiendo y hay muchos canales para trabajar, no es solamente un... Claro, claro, claro. Hoy el escritor, lo que no pasaba en la época anterior, el escritor tiene muchas más exigencias, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, tiene que estar metido en las redes sociales, tiene que saber diagramar su libro, tiene que saber hacer todo. Lastimosamente, es una exigencia del momento. Por más que uno diga, no, a mí no me interesa, bueno, pero es la exigencia del momento. Y los profesionales de la letra también. O sea, yo siempre digo, los profesionales, una persona que corrige, no es lo mismo mandar a leer un libro con una tía, con un amigo, que te va a decir que está muy lindo, a mandar a leer con una persona que te haga una crítica literaria, que te va a destruir, te va a decir, no, dedícate a otra cosa, y bueno, ahí queda uno mantenerse firme y seguir escribiendo, ¿no? Porque hay mucha, la gente que corrige, los correctores ortográficos que son profesionales, a veces gente que ha estudiado mucho, y que la gente dice cobran caro. No, pero la persona estudió mucho más a veces que un abogado, porque han estudiado letra toda la vida y cobran lo que tienen que cobrar. Hace parte de tener un libro profesional. Yo siempre digo, ahora pasó hace poco con la muerte de Reutemann, vi una foto de él sentado en su Ferrari y atrás unas 50 personas, todas de roja. Eso es un equipo. Y si vos querés tener un libro, vos tenés que tener un equipo atrás. Porque lastimosamente es el... se hace solo. Exactamente, sí. Precisa de muchas personas. Podés empezar haciendo algo, pero no pidas, o sea, grandes ventas si no hay un equipo profesional. Entonces ahí volvemos para atrás, por eso el tema de caerse psicológicamente o tener una decepción muy grande. A veces uno le pregunta, pero ¿vos pagaste a una persona así? No, yo le di a mi tía para que corrija porque ella era profesora en la escuela. Cuidado. O sea, hay que tener cuidado para hacer un buen libro. Ahora, obviamente, mi comparación es con Brasil, porque yo estuve mucho tiempo allá. Yo sí veo que acá se trabaja mucho mejor la parte literaria que en Brasil. Se le da mucha importancia, veo que mucha gente colabora, mucha gente ayuda. Eso está muy bueno realmente. La misma SADEN de aquí, es increíble el trabajo que hacen, cómo se desenvuelven con algo realmente serio, con ahora la presidenta Belém, cuando estaba Aníbal también, que lo conocía Aníbal también, o sea, me parece increíble cómo trabajan, cómo se preocupan con los escritores, ¿no? Y obviamente siempre hay alguna especie de asperezas, porque siempre en una asociación así como tan grande como la SADEN, pueden tener diferencias entre escritores y personas que están al mando de la SADEN, pero me parece que son cosas mínimas y detalles mínimos y que hacen que esa organización hoy esté dando los pasos que está dando, divulgando los escritores de la provincia. Es increíble, realmente parece excelente, porque en el estado de Paraná, que creo que el estado de Paraná es más grande que Uruguay, para que uno tenga una idea, yo no vi eso. Y tiene mucha fuerza y no vi una organización, una cosa así de divulgación. Al contrario, los escritores paranaenses tienen que correr atrás de milagros para poder estar bien. Así que es difícil, sí. Yo sé que es difícil allá y veo esa diferencia en Misiones, un buen trabajo. ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué habría que mejorar? Es difícil, yo creo que hay que crecer. Más que mejorar, hay que intentar crecer. Yo soy de esa temática, yo siempre digo, hay que hacer las cosas y después mejorarlas, ¿entendés? Hay que ir haciendo cosas y mejorarlas. Yo creo que hay que invertir hay que crear más personas que puedan darle el marketing que los escritores precisan. Por ahí, mi punto de vista muy particular es que necesitaría la provincia mucho marketing para que los escritores vendan sus libros con realidad. O sea, que el escritor pueda decir, mi libro está en Salta, mi libro está en Neuquén, mi libro está... porque hay una cadena de distribución. Ese tipo de cosas yo creo que es una de las cosas más importantes que hay dentro de la literatura. El escritor puede hacer 100 libros, puede hacer 50 libros, 20, 1000 libros,
pero él quiere ver sus libros donde corresponde. Es como el artista plástico quiere ver sus cuadros colgados, no tirados, archivados. Entonces, el lado de la literatura misionera, hay buenas cosas, hay buenos escritores. Yo estoy trabajando ahora con Fessler, que tiene un increíble cómo escribe. María Silvia Monteros, la licenciada, que escribe poesía, que nunca leí unas poesías tan bonitas y tan genialidades que ella tenía escondidos, ¿no? Y realmente hay mucha gente así. Alejandra Noguera, gran escritora también. Y me parece increíble que esa gente no tenga la difusión por ahí que tendría que tener, que de alguna manera me parece que habría que invertir en eso. O sea, difundir esos escritores, porque son escritores geniales, buenos. O sea, yo sé que están a la altura de nombres, y creo que lo ideal sería ponerse eso como meta. Misiones tendría que estar en el circuito mundial de letras, pero eso lo hacemos trabajando. Hay que hacer un trabajo encima de eso, sí o sí hay que hacer un trabajo fino. Hay que elaborar, hay que analizar, hay que trabajar en concursos, hay que trabajar la letra, la palabra de cada uno de los escritores, hay que apoyarlos, entenderlos, y a veces no decirle hacer 100 libros, sino realmente mandar a hacer una buena cantidad de libros, pero que esos libros tengan distribución, no que el libro vaya a la casa del escritor, que el libro esté en las librerías de todo el país. Eso yo creo que esa sería la meta. Y aquí he trabajado con más de una docena de escritores. El resultado para mí es increíble, porque me ha sorprendido mucho. Sé que es un trabajo muy nuevo, porque como dije anteriormente, hace 3 años que estoy acá, y siempre digo, si uno quiere ser escritor, la carrera es larga. O sea, mucha gente piensa que escribir un libro voy a ser famoso, no es así. La carrera es larga, escribir es un trabajo. Entonces, la gente que tengo, que estoy trabajando ahora, los que estoy luchando para que llevarlos de alguna manera a tener una visualización mayor, son personas que estamos haciendo un trabajo juntos, nos juntamos siempre, creamos un lazo de amistad para conversar más allá de la literatura, hablar de otras cosas, otros puntos, y saber que hay un interés realmente sano, bueno, y que bueno, estamos luchando. No quiere decir que va a funcionar, porque no, eso yo nunca prometí a nadie vas a ser famoso. Sí digo que las realidades son difíciles, pero hay que trabajar y hay que intentar divertirse, sin, como digo siempre, sin sacarle mérito al escritor que trabaja todos los días, al que está atrás de informaciones. O sea, no decir hice un libro y yo soy un genio, no. Yo creo que si hiciste un libro, podés hacer otro, y podés trabajar y podés surgir, te podés ir para arriba, pero todo tiene una forma de ir creciendo, ¿no? Lentamente, todo un proceso. Así que los escritores que tengo acá en Misiones son amigos, como te dije anteriormente, y estamos trabajando para ver qué podemos hacer para que dentro de unos 3, 4 años más ellos tengan una visualización, que es mi meta, ¿no? Esa es la idea. Y lo primero es, obvio, ¿no? Conocer al escritor, ver a ver cuál es qué escribe, ¿no? O sea, eso, si es poesía, si es novela, si son cuentos. Buscar la forma de empezar a trabajar en todo eso, dejar la formatación del libro, como digo, maquetar el libro correctamente. Una vez que está eso, pasamos a ver el tema de tapas. Una vez que está la tapa, tendríamos prácticamente el libro. Se imprime un libro, se ve cómo queda ese libro. Si está todo ok, se hace la tirada del resto de la cantidad de libros que el escritor pueda llegar a querer. Pero como te decía, ya siempre poniendo mi interés como agente literario, es trabajar para ver qué es lo mejor para ese escritor en ese momento. Si haces un trabajo bien hecho, ¿no? Si el escritor te da espacio, porque a veces el escritor no quiere y dice, no, esta es mi tapa, este es mi escrito, no toque, no haga, bueno, listo. Entonces ahí hacemos la velocidad que él quiera. Si es que nosotros también, porque es lo que yo le explico a la gente a veces al escritor, existen 2 tipos de editoras. Existe la editora de comercio, editora comercial, y la editora de servicio. ¿Qué es una y la otra? La editora de comercio o la editora comercial es la editora que lee
tu libro y te dice, me gusta tu libro, te quiero contratar. Voy a hacer 1000 libros, te voy a pagar tantos pesos. Hacemos un contrato por eso y listo. Que es el sueño de todo escritor. Y después tenés las escritoras de servicio, las editoras de servicio. ¿Qué son las editoras de servicio? Una editora de servicio, vos venís con un libro X, el tipo no mira el libro, te dice que está todo bien, te da el valor y te dice cada libro te sale tanto, una especie de fotocopiadora de libros. Y hace el libro y te entrega el libro. Y vos le das la plata y terminó. No le interesa lo que tiene adentro, no importa, no se preocupa, digamos, no es malo, es que existe eso, no es malo. Por ahí te dan, es como yo digo, es una mano en la rueda, te ayuda y colabora para que vos puedas publicar tu libro, pero no tiene el interés que tiene una editora comercial, que son las editoras que compran tus libros y salen, ponen en todas las librerías. Por ejemplo, otra cosa que el escritor no sabe, ¿quién pone los libros en la librería? El escritor no sabe, piensa que la librería compra. No, existe una distribuidora de libros. Esas distribuidoras de libros son, como le decimos nosotros, es el talón de Aquiles de los editores. Porque el editor depende de esas distribuidoras. Hay editoras muy grandes que tienen sus propias distribuidoras, pero hay distribuidoras que son las que nosotros vemos acá de revista. Esas son las personas que colocan en todas las librerías de la provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es interesante que el escritor sepa. Esa gente es otro patamar y ellos no trabajan con escritores, trabajan con editores o editoriales, ¿no? Entonces, ellos hacen la distribución. Así que está bueno que el escritor sepa más o menos desde cómo nace un libro, cuánto tarda un libro, cómo se distribuye un libro y qué función cumple una editora. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso hoy, como agente literario, mi trabajo es proteger al escritor. Entonces yo te asesoro, te digo qué es lo mejor, podés imprimir, podés hacer, podemos publicar electrónicamente. La idea es esa. ¿Todo es publicable o hay tendencia en estos tiempos? Sí, todo es publicable, siempre y cuando tenga una lógica, ¿no? Yo creo que sí, que todo se puede publicar. Y siempre lo mejor para publicar son libros infantiles, que es lo que más vende. Esa es la realidad. O sea, el libro infantil vende muchísimo. Poca gente trabaja con infantil. Porque yo siempre digo, hay mucha más posibilidad que vos te vayas a la casa al cumpleaños de un amigo que cumple 40 años y le va a llevar una botella de vino. Si te va a la casa una criatura que van a cumplir 3 años, le va a llevar un librito. El librito se vende mucho, los libros se venden mucho, es increíble. Esa es una área muy grande y no es ni un secreto, o sea, eso está en cualquier... Yo siempre digo, ayer hablaba con una chica de Nuevo Hamburgo, de Río Grande do Sul, y le decía a ella, tiene una novela, y le decía a ella, ¿qué estás leyendo? Porque eso es lo que es el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Yo estoy leyendo la novela de ella, y al ver varias cosas así que coloca, le digo, ¿qué lees? No tengo tiempo, necesitas leer. Necesitas leer porque necesitas darle una pulida a tu escrita. Y entonces para mí eso es muy importante. Eso es el trabajo que uno hace, ¿no? Asesorar al escritor para que él mejore y encontrar lo mejor de él, ¿no? Siempre y cuando el escritor quiera y permita eso. Si no, yo creo que el camino es de cada uno puede hacerlo y tener un libro de cualquier manera.